Era octubre, ese mes en el que todo se siente distinto. Las hojas caen y cubren las calles como una alfombra crujiente, las tardes se vuelven más oscuras y el aire adquiere un toque de frío que te cala los huesos. Este Halloween iba a ser diferente. Mis amigos y yo habíamos decidido asistir a una fiesta, pero no una cualquiera, era la fiesta. Se corría el rumor de que todos los años, en algún lugar desconocido de la ciudad, una casa abandonada era decorada de manera impresionante y se organizaba una fiesta secreta. Para asistir, necesitabas una invitación, algo que ninguno de nosotros tenía. Pero Diego, como siempre, había encontrado la forma. «Conozco a alguien que tiene el pase», dijo con una sonrisa confiada. «Va a ser épico». La idea de ir a una fiesta secreta en una casa abandonada la noche de Halloween sonaba increíble. Nos imaginábamos la casa cubierta de telarañas falsas, calabazas talladas y luces tenues que harían que todo se sintiera como en una película de terror. Aunque, en el fondo, también me daba un poco de miedo. Llegamos a la dirección que Diego nos dio, un barrio viejo y olvidado de la ciudad. Las casas allí parecían estar al borde del colapso, y la que buscábamos no era la excepción. Era una casa grande, de madera desgastada, con ventanas rotas y una fachada cubierta de hiedra que parecía devorar la estructura. Sin embargo, el frente estaba iluminado por luces naranjas y verdes, y el sonido de la música se filtraba a través de las paredes, indicando que la fiesta ya estaba en marcha. ¿Estás seguro de que es aquí?, pregunté mientras me ajustaba la capa de mi disfraz de vampiro. No podía dejar de notar el ambiente lúgubre a nuestro alrededor. «Relájate, bro. Va a estar genial», dijo Diego mientras avanzaba con decisión hacia la puerta. Nos acercamos y un tipo vestido con una máscara de calavera nos recibió. No dijo ni una palabra, solo extendió la mano. Diego le entregó las entradas que había conseguido y, tras revisarlas por unos segundos, nos dejó pasar. Al cruzar la puerta, el ambiente cambió por completo. El interior de la casa estaba decorado como si fuera un set de película de terror. Las paredes estaban cubiertas de cuadros antiguos y, de vez en cuando, alguna figura de cera nos hacía saltar del susto. Pero lo más sorprendente era la cantidad de gente que había. Decenas de personas bailando, conversando, bebiendo, pero algo no encajaba. No eran solo los disfraces, que parecían demasiado elaborados. Era el hecho de que todos parecían tan ajenos. Como si nosotros fuéramos los únicos que no pertenecíamos ahí. Nos separamos, cada uno explorando la casa a su ritmo. Me encontré con Clara, una de nuestras amigas, que parecía tan desconcertada como yo. ¿No te parece raro esto?, me preguntó mientras observaba una de las estatuas que adornaban el pasillo. Era de una mujer cubierta de vendas, como una momia, pero los ojos de la estatua parecían seguirnos. Un poco, pero supongo que es parte de la ambientación. Aunque admito que se siente muy real. Clara asintió y seguimos caminando. La música, que al principio sonaba moderna, comenzó a cambiar. Ahora era una melodía antigua, como de los años 20. Y el aire, de alguna manera, se sentía más denso, más pesado. Decidimos buscar a Diego y a los demás, pero cada vez que intentábamos regresar al salón principal, terminábamos en un pasillo diferente. La casa era como un laberinto. Girabas a la derecha, luego a la izquierda, y lo único que encontrabas eran más habitaciones oscuras o escaleras que no recordabas haber visto. «Esto no está bien», dijo Clara, comenzando a entrar en pánico. «Tenemos que salir de aquí». «Tranquila, ya encontraremos la salida», le aseguré, aunque en el fondo comenzaba a dudarlo. Intentamos regresar sobre nuestros pasos, pero la casa parecía cambiar con cada vuelta. Las paredes estaban más cercanas, como si el espacio se estuviera cerrando sobre nosotros. De pronto, las luces parpadearon y se apagaron por completo. El silencio fue interrumpido solo por nuestros pasos apresurados y el sonido de nuestras respiraciones aceleradas. «Diego. Luis», grité,
esperando que alguno de mis amigos respondiera, pero lo único que escuché fue un eco distante. Fue entonces cuando vimos algo que hizo que el pánico realmente se apoderara de nosotros. En una de las habitaciones que antes habíamos pasado, había un cuerpo. Era un hombre, de pie en el rincón, pero lo extraño era que estaba quieto, inmóvil, como una de las estatuas que decoraban la casa. ¿Es otro maniquí?, preguntó Clara, aunque su voz temblaba. Nos acercamos con cautela, y de pronto, el maniquí giró la cabeza hacia nosotros. El movimiento fue tan lento y antinatural que sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Sus ojos, aunque humanos, tenían algo vacío. Algo inhumano. Clara gritó y salimos corriendo, perdiéndonos aún más en la casa. Ya no había música, ni luces, solo oscuridad y el sonido de nuestras pisadas resonando por los pasillos. De repente, vimos una puerta entreabierta al final de uno de los pasillos, con una débil luz que se filtraba desde el interior. Por aquí, dije, guiando a Clara hacia la puerta. La empujamos con fuerza y nos encontramos en una especie de sótano. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones extrañas, símbolos que no entendíamos, y el suelo estaba lleno de velas encendidas formando un círculo. En el centro del círculo, había una mesa con lo que parecía ser un altar improvisado. ¿Qué demonios es esto?, pregunté, aunque no esperaba una respuesta. Antes de que pudiéramos procesar lo que estábamos viendo, escuchamos pasos detrás de nosotros. Nos dimos la vuelta y allí estaba Diego, pero no estaba solo. A su lado, había varias personas con esos mismos ojos vacíos que habíamos visto antes en el maniquí. Parecían estar en trance. ¿Diego?, llamé, pero él no respondió. Simplemente nos miraba, con una sonrisa que no era suya. Una sonrisa perturbadora. «Es hora», dijo, con una voz que no era la suya. Era más profunda, gutural, como si algo dentro de él estuviera hablando a través de su cuerpo. Clara intentó correr, pero dos de las personas la detuvieron con fuerza. Yo intenté ayudarla, pero sentí un golpe en la cabeza y todo se volvió oscuro. Desperté atado a una silla en el centro del círculo de velas. Mi cabeza me daba vueltas y mi corazón latía con fuerza. Podía escuchar murmullos alrededor, pero lo más aterrador era la sensación de ser observado. Sentí los ojos de decenas de personas sobre mí. A mi lado, Clara estaba en el suelo, inconsciente. Y frente a nosotros, Diego, o lo que quedaba de él, sostenía un cuchillo largo y afilado. Este lugar no es una casa. No es una fiesta. Es una puerta. Y tú eres la llave, dijo esa voz oscura que salía de su boca. Intenté gritar, pero sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo me estuviera oprimiendo el corazón. Mi visión se oscureció de nuevo, pero antes de perder el conocimiento, lo vi. Algo, una sombra oscura, salía del altar y se acercaba lentamente hacia mí. Y entonces todo se volvió negro. Desperté en el hospital. Me dijeron que me encontraron desmayado en un callejón cerca de la casa, junto con Clara, que estaba en coma. Nadie entendía qué había pasado. La policía investigó la casa, pero dijeron que no había nada extraño. Solo ruinas y polvo. Sin embargo, desde esa noche he tenido la sensación de que algo me sigue. Cada vez que cierro los ojos, veo esa sombra. Y sé que, tarde o temprano, vendrá por mí. Halloween nunca volverá a ser lo mismo. No estaba segura de por qué acepté ir a esa fiesta de Halloween. Bueno, en realidad, sí lo estaba. Quería impresionar a Diego. Desde el inicio del semestre, había estado tratando de acercarme a él, pero siempre parecía estar un paso más allá, fuera de mi alcance. No ayudaba que todos mis intentos de conversación con él terminaran siendo torpes o, peor aún, ridículos. Así que cuando escuché que iba a asistir a la fiesta en la casa abandonada al final de la calle,
supe que tenía que estar allí. La casa en cuestión, un caserón victoriano en ruinas, tenía su propia reputación. Según las historias, perteneció a una familia rica que desapareció misteriosamente en los años 50. Nadie se molestó en comprarla, y con el tiempo, el lugar se había convertido en un ícono local de superstición y abandono. Los más atrevidos decían que la casa estaba embrujada, pero para la mayoría, solo era un sitio perfecto para fiestas clandestinas y sesiones de fotos espeluznantes. Llegué con Andrea, mi mejor amiga, justo antes de la medianoche. La casa ya estaba abarrotada, con luces parpadeantes y música electrónica retumbando desde el interior. Nos abrimos paso entre los demás, todos vestidos con disfraces elaborados. Yo llevaba un sencillo disfraz de bruja, con una capa negra y un sombrero puntiagudo. Andrea, por su parte, había optado por ser una vampiresa con colmillos falsos y un vestido rojo sangre. ¿Estás lista para buscar a tu Romeo?, dijo Andrea, empujándome suavemente con el codo. Reí, pero sentí un nudo en el estómago. ¿Qué haría si realmente me encontraba con Diego? Antes de que pudiera responderle, alguien tropezó conmigo, derramando un poco de cerveza en mi capa. Lo siento, dijo una chica disfrazada de Harley Quinn, claramente ya pasada de copas. La fiesta seguía siendo una mezcla de caos y diversión. La música alta, las risas y los gritos de broma se mezclaban en una atmósfera casi irreal. Decidí que necesitaba algo de aire y me dirigí hacia el patio trasero, donde el ruido era más tenue. Diego aún no aparecía, y empezaba a preguntarme si había cometido un error viniendo. ¿Estás bien?, me preguntó Andrea, siguiéndome. Sí, solo necesito un minuto. Ella me dio una palmada en la espalda y desapareció en la multitud. Sabía que Andrea no se quedaría a mi lado toda la noche, no con su capacidad de hacer amigos con facilidad. Era cuestión de minutos antes de que encontrara a alguien con quien bailar. Respiré hondo y me apoyé en una de las paredes exteriores de la casa. La estructura estaba en peores condiciones de lo que recordaba. Las ventanas rotas, la pintura descascarada, el techo medio caído, el lugar era un desastre. Pero algo en mí me atraía hacia su interior, una curiosidad morbosa por lo que quedaba de la vieja mansión. Decidí dar un pequeño paseo por los rincones menos concurridos de la casa. La mayoría de las habitaciones del primer piso estaban llenas de gente, pero logré encontrar una escalera polvorienta que llevaba al segundo piso. Dudé un momento antes de subir. Los escalones crujieron bajo mi peso, y cuando llegué al rellano superior, sentí una repentina ráfaga de frío. La temperatura allí arriba era notablemente más baja, y el ambiente mucho más silencioso. Caminé por el pasillo estrecho, pasando por puertas entreabiertas que dejaban entrever habitaciones vacías. Todo estaba cubierto de una capa de polvo, como si nadie hubiera puesto un pie allí en décadas. Llegué a una puerta que estaba cerrada, lo que me pareció curioso. La mayoría de las demás estaban abiertas, como si los anteriores habitantes de la fiesta las hubieran revisado antes que yo. Giré el pomo y empujé la puerta, que se abrió con un leve chirrido. La habitación que se reveló ante mí era completamente diferente a las demás. No había muebles, ni ventanas, ni decoración alguna. Solo había espejos. Grandes espejos de pie alineados contra las paredes, cada uno reflejando mi imagen desde distintos ángulos. La habitación me dio una sensación extraña. Una cosa era ver tu reflejo en un espejo, pero en tantos al mismo tiempo, era como si hubiera múltiples versiones de mí observándome desde todos los rincones. Di un paso adentro, incapaz de resistir la atracción que la habitación ejercía sobre mí. Mis pisadas resonaban con un eco hueco, como si el suelo fuera más delgado aquí, más frágil. Me acerqué al espejo más cercano y me miré a los ojos. Algo estaba mal. Mi reflejo me devolvía la mirada, pero había algo en sus ojos. No era exactamente mi expresión. Era como si mi reflejo estuviera más alerta, más consciente de mí de lo que yo lo estaba de él. Sacudí la cabeza, sintiéndome tonta.
Estaba imaginando cosas, probablemente por el ambiente y la atmósfera de la fiesta. Justo cuando me iba a dar la vuelta para salir de la habitación, noté un movimiento en el espejo. No uno de mis reflejos, sino algo detrás de mí. Giré rápidamente, pero no había nada. Sin embargo, cuando miré de nuevo al espejo, allí estaba, una figura oscura, alta y delgada, de pie justo detrás de mí. Grité y me giré de nuevo, pero otra vez, no había nadie. Solo la habitación vacía y los espejos. El frío en el aire se hizo más intenso, y mi respiración se aceleró. Decidí salir de allí de inmediato, pero cuando intenté abrir la puerta, esta no se movió. Estaba atrapada. ¡Andrea!, grité. «Alguien, ayúdenme». Mi voz rebotó en las paredes, pero nadie respondió. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas, pero no se movía. Era como si hubiera sido sellada mágicamente desde el exterior. Volví a mirar los espejos, y mi estómago se hundió cuando vi que las versiones de mí en ellos ya no se movían al mismo ritmo que yo. Se habían detenido, como si hubieran cobrado vida propia. La figura oscura detrás de mí seguía allí, cada vez más nítida, cada vez más cerca. No sabía qué hacer. Estaba atrapada en esa habitación con esas cosas, esos reflejos. Sentía que mis pulmones no podían respirar lo suficiente, el pánico me envolvía por completo. Entonces, la puerta se abrió de golpe. Diego estaba de pie en el umbral, mirándome con una mezcla de preocupación y curiosidad. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su tono cauteloso. «Hay algo en los espejos», dije, apuntando hacia ellos. Pero cuando volví a mirar, las figuras habían desaparecido. Mis reflejos volvieron a imitar mis movimientos, normales, como siempre. Diego frunció el ceño. «¿Has bebido demasiado o algo así?», dijo, riendo nerviosamente. «Vamos, no deberías estar aquí sola». Asentí, todavía temblando. Salí de la habitación, pero no pude evitar mirar hacia atrás una vez más antes de que Diego cerrara la puerta. Los espejos estaban tranquilos, pero una sensación de incomodidad persistente me siguió durante el resto de la noche. Los días posteriores a la fiesta fueron extraños. Cada vez que me miraba en un espejo, no podía dejar de pensar en lo que había visto esa noche. A veces, cuando pasaba demasiado tiempo frente al espejo, creía ver algo moverse detrás de mí, solo para desaparecer cuando me giraba. Al principio, pensé que era mi mente jugando conmigo, un efecto secundario del miedo que había sentido esa noche. Pero luego empezaron las cosas raras. Una mañana, mientras me cepillaba los dientes, mi reflejo dejó de moverse. Era como si estuviera congelado, mirándome fijamente. Me quedé paralizada, incapaz de apartar los ojos. Y luego, mi reflejo sonrió. Una sonrisa torcida y maliciosa que no coincidía con la expresión de mi rostro. Retrocedí bruscamente, asustada. Pero cuando volví a mirar, mi reflejo estaba normal de nuevo. Todo parecía en su lugar. Me quedé allí, jadeando, sintiendo que algo andaba terriblemente mal. Las cosas empeoraron. Unos días después, en el baño de la escuela, vi algo aún más perturbador. Estaba lavándome las manos, y cuando levanté la cabeza, mi reflejo me observaba. Pero no de manera normal. Era como si los ojos de mi reflejo fueran más oscuros, más profundos, como pozos sin fondo. Y detrás de mí, la figura oscura se asomaba otra vez. Di un paso atrás, asustada, y entonces sucedió lo imposible. Mi reflejo no me siguió. En lugar de eso, sonrió una vez más y, sin mover los labios, dijo, «Ya casi estoy lista para salir». Nunca pensé que conocería a una familia tan peculiar como los Legrand cambiaría mi vida para siempre. No era solo que fueran extraños. Había algo más profundo, algo oscuro que se ocultaba en cada mirada, en cada rincón de su casa y en cada sonrisa que mostraban.
Aquel verano, que había comenzado con la promesa de unas vacaciones tranquilas en un pequeño pueblo, terminó convirtiéndose en mi peor pesadilla. Todo empezó con una visita casual. Mi madre había decidido que necesitaba un descanso del caos de la ciudad y alquiló una casa en un remoto pueblo de montaña para el mes de julio. No había mucho que hacer ahí, excepto caminar por senderos, leer y, ocasionalmente, hablar con los vecinos. Yo, a mis 16 años, no estaba particularmente emocionada, pero aceptó el viaje por pura inercia. Lo que no esperaba era la casa vecina y las personas que la habitaban. Los Legrand vivían en una mansión que se elevaba en la colina como un castillo antiguo, con paredes de piedra ennegrecidas por el tiempo y un jardín que parecía haber sido arrancado de un cuento gótico. La casa, aunque estaba a menos de 1 kilómetro de la nuestra, daba la sensación de estar en otro mundo. Los conocí un día que salí a caminar. Estaba aburrido y, sinceramente, curioso por saber quiénes vivían en esa casa que siempre parecía estar sumida en la penumbra. Me acerqué al portón y, para mi sorpresa, fue una chica la que me saludó desde el otro lado. Tendría más o menos mi edad, con el cabello negro como la noche y los ojos de un azul tan claro que parecían fantasmas atrapados en su mirada. «Hola», dije, incómodo. «Hola», respondió ella, con una sonrisa tenue que no alcanzaba sus ojos. «¿Te has perdido?» «No, solo estaba paseando». «Soy tu vecino, mi familia alquiló la casa de más abajo». Ella inclinó ligeramente la cabeza, como si tratara de descifrarme, pero no respondió. Me sentí incómodo, como si hubiera dicho algo fuera de lugar. Antes de que pudiera seguir hablando, un hombre apareció detrás de ella. Debía ser su padre, porque tenía la misma tez pálida y esa mirada fría. «¿Eres del pueblo nuevo, no?», preguntó sin saludar. Asentí, intentando no parecer nervioso. «Deberías venir a cenar con nosotros esta noche. Mi esposa adora conocer a la gente nueva. No solo recibiremos muchas visitas aquí arriba», dijo, con una sonrisa tan falsa que casi me dio escalofríos. Sin saber qué responder, acepté por cortesía. Algo en mí gritaba que no era una buena idea, pero el misterio que rodeaba a la familia me atrajo como un imán. La cena en la casa de los Legrand fue algo que nunca podré olvidar. Todo en esa mansión parecía sacado de otra época. Las habitaciones estaban llenas de retratos antiguos, muebles cubiertos de polvo y candelabros que proyectaban sombras titilantes en las paredes. Me sentí como si hubiera entrado en un lugar congelado en el tiempo. El señor Legrand, cuyo nombre descubrió que era Charles, me llevó hasta el comedor, donde la familia ya estaba sentada. Además de la chica, a quien llamaban Amélie, estaban su madre, Marguerite, y un niño pequeño que parecía tener unos 7 u 8 años, pero su mirada era extrañamente vacía. El ambiente era sofocante, y la sensación de que algo no encajaba se apoderó de mí rápidamente. «Es un placer conocerte», dijo Marguerite, con una voz suave pero inquietante. Tenía las manos pálidas y huesudas, como si fuera una figura de porcelana que pudiera romperse en cualquier momento. Durante la cena, no pude evitar notar cómo el niño, que se llamaba Louis, apenas hablaba. Se limitaba a mirar su plato mientras sus padres le dedicaban una atención exagerada. Si no estaba hablando Charles, lo hacía Marguerite, contando historias sobre la familia, sobre cómo habían vivido en esa casa durante generaciones, sin prácticamente contacto con el mundo exterior. «Nos gusta la tranquilidad», dijo Marguerite, acariciando el cabello de Louis de una forma que me hizo estremecer. Amélie, por otro lado, apenas habló. Solo me observaba en silencio desde el otro extremo de la mesa. Había algo en su mirada que me hacía sentir expuesto, como si pudiera ver directamente a través de mí. La comida, aunque deliciosa, tenía un sabor metálico que no pude identificar, pero no quise parecer maleducado. No podía dejar de pensar en cómo una familia tan extraña podía habitar un lugar tan apartado del resto del mundo. Cuando terminó la cena, Charles me ofreció un recorrido por la casa.
Sentí que no podía negarme, aunque cada fibra de mi ser me decía que debía salir corriendo de allí. Mientras caminábamos por los largos pasillos, iluminados solo por las débiles luces de las velas, me di cuenta de que muchas de las habitaciones estaban cerradas con llave. Algunos lugares de la casa son privados, dijo Che. ¿Qué hay ahí dentro?, pregunté. Nada que te. La sensación de malestar crecía con cada minuto que pasaba en esa casa. Cuando finalmente regresó a nuestra casa, estaba tan inquieto que apenas pude dormir esa noche. Mis padres no notaron nada extraño, y aunque les conté sobre la cena, omití los detalles más inquietantes. No quería que pensar. Una noche. Todos los días. El sótano era oscuro y húmedo. Bajé lentamente por las escaleras, intentando no hacer ruido. El olor a humedad y algo más, algo podrido, llenaba el aire. Cuando llegué al final de las escaleras, vi una puerta entreabierta. Dentro, había algo que nunca podría olvidar. En el centro de la habitación, iluminada solo por una vela titilante, estaba una figura sentada en una silla de ruedas. Era Louis, pero no el niño que había visto durante la cena. Su piel estaba demacrada, y sus ojos, aquellos ojos vacíos, ahora estaban completamente negros. Pero lo más aterrador era que no estaba solo. A su alrededor, había otras figuras, como sombras que se movían lentamente, rodeándolo. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una mano en mi hombro. Me giré de golpe y vi a Amélie, su rostro apenas iluminado por la luz de la vela. Pero no era la misma chica que había conocido. Su sonrisa, esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, ahora se extendía de manera antinatural por su rostro. «No deberías estar aquí», susurró. Corrí, sin mirar atrás, sin importarme el ruido. Mi mente solo tenía un objetivo: salir de esa casa. No volví a ver a los Legrand después de esa noche. Cuando le conté a mis padres lo que había visto, pensaron que había sido una pesadilla. Insistí, pero nadie me creyó. Poco después, decidimos volver a la ciudad antes de lo previsto. No me quejé. A veces, en mis sueños, todavía veo esa casa en la colina, con sus sombras y sus secretos oscuros. Y aunque intentó olvidarlo, sé que lo que vi aquella noche era real. Algo maligno vive en esa casa, algo que no debería existir. Y sé que los Legrand siguen allí, esperando a que alguien más caiga en su trampa. Cuando todo comenzó, el mundo no se detuvo de inmediato. Fue gradual. Recuerdo que en las primeras noticias nadie lo tomó en serio. Un virus extraño ha afectado a una pequeña región, decían, como si fuera una curiosidad más de esos países lejanos. En ese momento, estaba en la cafetería de la universidad con mis amigos, riendo y quejándonos de la vida. Nadie pensó en lo que realmente se venía. El semestre había terminado. Estaba emocionado por pasar el verano en casa, pero al llegar, todo ya era diferente. Las noticias de ese extraño virus se multiplicaron. Al principio dijeron que era un brote de rabia o alguna enfermedad tropical. Luego, el pánico. Los reportes hablaban de personas que atacaban sin razón, de mordiscos, de muertes que volvían a la vida. El primer golpe real lo sentí el día que cortaron el internet. Ahí supe que algo grande estaba ocurriendo. Ya no había videos de zombies ni teorías conspirativas. Solo el silencio. Mis padres, mi hermana menor y yo quedamos atrapados en casa, rodeados por las sombras de lo desconocido. Vivíamos en un suburbio tranquilo, lejos de las ciudades grandes, pero esa tranquilidad pronto se desvaneció. Al principio, los vecinos se unieron. Hicimos una especie de mini comunidad. Cada uno ofrecía lo que tenía, compartíamos comida y buscábamos formas de protegernos. Las casas se convirtieron en fortalezas improvisadas, con muebles apilados frente a las ventanas y tablones en las puertas.
Era una forma de mantener la sensación de seguridad, aunque sabíamos que no duraría. Recuerdo la primera vez que vi a uno de ellos, a uno de los muertos. Era temprano por la mañana. Estaba en el patio trasero cuando escuché un ruido en la calle. Al principio pensé que era uno de los vecinos, tal vez revisando la cerca o algo. Me acerqué sigilosamente a la ventana, y lo vi. Era un hombre, o lo había sido. Su ropa estaba destrozada, y su piel era gris, casi ceniza, como si la muerte hubiera succionado cada color. Caminaba lento, tambaleándose, con la cabeza caída hacia un lado, pero su mirada. Sus ojos eran lo peor. Vacíos, pero llenos de un hambre primitiva, feroz. El miedo me paralizó. Podía escuchar mi propio corazón, cada latido como un tambor en mis oídos. Sabía lo que estaba viendo, pero verlo en persona era otra cosa. Ver el olor a podredumbre en el aire, el sonido seco de sus pies arrastrándose. No era una película. Era real. Y estaba a unos metros de mí. Corrí hacia adentro, cerré la puerta con tanta fuerza que pensé que la rompería. Mi madre vino corriendo, pero no podía explicarlo. Apenas podía respirar. Esa fue la primera vez que lloré desde que todo empezó. Después de ese día, la tensión en nuestra pequeña comunidad aumentó. Todos sabíamos lo que estaba afuera, lo que acechaba entre las sombras, esperando que uno de nosotros cometiera un error. Y cometimos uno. Uno fatal. Una noche, uno de los vecinos, el señor Arango, un hombre robusto que había sido militar, salió a buscar suministros. Nos habíamos quedado sin baterías, y sin electricidad no teníamos cómo cargar linternas o radios. Nadie lo quiso acompañar. Todos teníamos miedo. Arango se fue solo, con un machete en mano, prometiendo que regresaría antes del amanecer. No lo hizo. A la mañana siguiente, su esposa salió a buscarlo, ignorando nuestras advertencias. Él puede cuidarse solo, decía. Pero no era el Arango quien regresó. Era su cuerpo, su cadáver caminante, arrastrándose hacia su propia casa como si supiera exactamente dónde había vivido. Lo vimos llegar, tambaleándose, hasta que su esposa lo dejó entrar, pensando que aún era él. Sabíamos lo que pasaría, pero nadie se atrevió a intervenir. Los gritos de ella resonaron por todo el vecindario esa noche, un eco aterrador que no olvidaré jamás. Nadie pudo dormir. Todos sabíamos lo que pasaba en esa casa, pero nadie quería estar allí. La mañana siguiente, la casa de los Arango estaba en silencio. Mi padre, siempre tan calmado, dijo que debíamos irnos. No podíamos quedarnos más tiempo en el vecindario. ¿Pero a dónde ir? Las ciudades estaban en ruinas, los caminos llenos de coches abandonados, y lo peor, plagados de muertos. Nadie tenía un plan, pero al mismo tiempo, quedarnos significaba esperar la muerte. A regañadientes, aceptamos la idea de partir. Nos preparamos lo mejor que pudimos. Mi padre encontró un mapa viejo en la despensa y lo extendió sobre la mesa. Decidimos intentar llegar a una cabaña familiar en las montañas. Era un lugar apartado, sin acceso directo desde las carreteras principales. Quizás allí tendríamos una oportunidad. Salimos al amanecer. Mi hermana, Lucía, estaba aterrada. Solo tenía 9 años, y no entendía por qué teníamos que abandonar nuestro hogar. Caminábamos rápido, siempre en silencio, deteniéndonos a escuchar los ruidos a nuestro alrededor. Sabíamos que cualquier sonido extraño podía significar problemas. Pero el miedo más grande era lo desconocido. El primer día no vimos a ningún muerto. Eso nos dio una falsa sensación de seguridad. Nos movíamos por calles desiertas, con los coches abandonados a los lados de la carretera, las tiendas saqueadas y las ventanas rotas. A lo lejos, a veces veíamos humo ascendiendo desde alguna casa que había sido incendiada. El mundo entero parecía haberse detenido. La segunda noche fue peor. Nos refugiamos en una pequeña gasolinera abandonada.
El lugar parecía seguro, al menos desde afuera. Pero dentro, el olor a muerte era inconfundible. Mi padre decidió que no podíamos quedarnos ahí, pero no teníamos muchas opciones. El sol estaba bajando, y necesitábamos descansar. Entonces los escuchamos. Primero fue un susurro, un arrastrar de pies, luego otro, y otro. Al principio pensé que era mi imaginación. Pero no. Afuera, entre las sombras, se movían. Muchos de ellos. No sabíamos cuántos, pero estaban cerca. Y lo peor era el sonido. Un gemido bajo, gutural, como si estuvieran hambrientos, como si pudieran olernos. Mi madre y mi hermana estaban abrazadas en un rincón, susurrando oraciones que no sabía que aún recordaban. Yo miraba la puerta, esperando que de un momento a otro se diera. Mi padre, con su cuchillo de cocina en mano, se veía decidido a no dejarlos entrar. Pero sabía que no era suficiente. Aquella noche fue eterna. Nadie durmió. Cada pequeño crujido, cada golpe de viento, parecía un anuncio del fin. Los muertos rondaron la gasolinera durante horas, pero por alguna razón no entraron. Quizás aún no nos habían detectado por completo. Quizás simplemente estaban buscando algo mejor. Nunca lo sabré. Lo único que sé es que cuando amaneció, seguimos con vida. Después de eso, comenzamos a movernos más rápido. Casi no hablábamos. Nos limitábamos a caminar y escuchar. El silencio era lo más aterrador, porque sabías que ellos estaban allí, siempre cerca, esperando. Al cuarto día de viaje, llegamos a un pequeño pueblo. Era un lugar que alguna vez debió haber sido pintoresco, pero ahora estaba en ruinas. Casas destrozadas, sangre seca en las aceras, señales de lucha por todas partes. Y cadáveres. Muchos cadáveres. Pero ninguno caminaba. Entramos en una de las casas, con la esperanza de encontrar algo útil. La casa estaba vacía, pero había señales de que alguien había estado allí recientemente. Encontramos latas de comida, botellas de agua, y lo que quedaba de un botiquín. Fue un alivio, pero también una advertencia. Si alguien más había estado allí, podrían regresar, y no sabíamos si serían amigables. Esa noche, mientras intentábamos descansar, ocurrió algo que no puedo olvidar. Escuché algo en la planta baja. Unos pasos. Pensé que eran mis padres, pero al mirar por la barandilla, vi a un hombre. Estaba de pie en la sala, con una linterna en mano, revisando nuestras mochilas. No era un muerto. Era uno de los vivos. Pero su mirada era peor que la de los zombies. Tenía el rostro demacrado, la piel sucia, y una expresión de desesperación. Cuando me vio, levantó su linterna y me apuntó con ella, cegándome. «No quiero problemas», murmuró. «Solo necesito algo de comida». Mi padre se levantó al oírlo y bajó lentamente, cuchillo en mano. «Lárgate», le dijo. El hombre no se movió. Sabía que no tenía a dónde ir. Nosotros tampoco. La tensión en el aire era insoportable. El hombre estaba desesperado y nosotros estábamos asustados. Sabía que si esto terminaba mal, podríamos morir todos. Pero antes de que cualquiera de nosotros pudiera reaccionar, otro sonido lo cambió todo. El gemido. Uno de esos gemidos inconfundibles, profundo, retumbante, que venía de afuera. Los muertos habían llegado. Y estaban cerca. El hombre nos miró, sus ojos se llenaron de terror. No dudó ni un segundo. Corrió hacia la puerta y la abrió de par en par, sin preocuparse por nosotros. Y allí estaban. No uno, no dos. Decenas. Avanzando hacia la casa, tambaleándose, con ese hambre insaciable. Corrimos hacia las habitaciones de arriba. No había escapatoria. El hombre trató de luchar, pero los muertos lo alcanzaron primero. Lo escuchamos gritar, luego el sonido húmedo de la carne siendo arrancada, devorada. Estábamos atrapados.
Mi padre bloqueó la puerta como pudo, pero sabíamos que solo era cuestión de tiempo. Afuera, los gemidos crecían, se acercaban. La madera crujía bajo la presión. Mi madre lloraba, abrazando a Lucía, que estaba en shock. Y yo, por primera vez en días, sentí que no había escapatoria. Esto era el fin. Pero no lo fue. En algún momento de la noche, los ruidos cesaron. El silencio regresó, como un manto de muerte. No sé por qué los muertos no terminaron de entrar. Quizás el caos afuera los distrajo. Quizás alguien más había cometido un error fatal. Pero cuando salió el sol, seguimos vivos. No hubo tiempo para preguntarse por qué. Nos preparamos y salimos de esa casa lo más rápido que pudimos. No había otro camino más que seguir avanzando, buscando un lugar donde el mundo no se hubiera terminado. Esa mañana, mientras caminábamos por la carretera vacía, mirando a los muertos en el horizonte, supe una cosa: no teníamos futuro. Pero al menos por ahora, aún estábamos aquí. Y eso era todo lo que importaba. El viernes 31 de octubre de 2019, mis amigos y yo estábamos emocionados. Halloween en nuestro pueblo siempre había sido aburrido, con niños corriendo por las calles pidiendo dulces y padres estresados asegurándose de que no les hicieran travesuras. Pero ese año, algo diferente ocurrió. Mateo, un chico de nuestra escuela, organizó una fiesta que todos estaban esperando. No era cualquier fiesta. Sería en una vieja mansión abandonada, una reliquia en las afueras del pueblo de la que se hablaban muchos rumores. Algunos decían que estaba embrujada, otros afirmaban que era escenario de crímenes horribles en el pasado. Pero a nosotros, eso nos pareció perfecto. ¿Qué mejor lugar para celebrar Halloween? Yo no era fan de este tipo de fiestas, pero mis amigos insistieron tanto que terminé aceptando. Además, siempre había sentido una curiosidad secreta por esa mansión. Nunca la había visto de cerca, pero sus ventanas rotas y la vegetación que la cubría le daban un aire que siempre me había parecido intrigante. Vamos, será épico, me dijo Laura, mi mejor amiga, mientras nos maquillábamos juntas en su habitación. Se había disfrazado de vampira, con labios oscuros y ojos exageradamente delineados. Yo, por otro lado, me puse algo más sencillo, unas orejas de gato y un poco de pintura en el rostro. Cuando estuvimos listas, salimos juntas para encontrarnos con los demás. Nuestro grupo estaba formado por los de siempre, Laura, Pablo, Dani y yo. Nos conocíamos desde la primaria, y aunque habíamos crecido juntos, nuestras personalidades eran muy diferentes. Pablo era el más temerario, siempre buscando emociones fuertes. Dani, por otro lado, era más reservado, pero en cuanto a aventuras, no se quedaba atrás. Y Laura, bueno, Laura tenía esa habilidad de convencer a todos de hacer lo que ella quisiera. Al llegar a la mansión, nos dimos cuenta de que no éramos los únicos. Había al menos una veintena de personas ya dentro, todas disfrazadas, todas riendo y bailando al ritmo de la música que retumbaba desde el interior. Mateo nos recibió con una sonrisa burlona y nos indicó que entráramos. La entrada estaba decorada con telarañas falsas y luces naranjas parpadeantes que, en realidad, no hacían más que resaltar el aspecto tétrico del lugar. La mansión, por dentro, era aún más inquietante que por fuera. Las paredes estaban agrietadas y el suelo crujía bajo nuestros pies. Había muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas observándonos. En medio de todo esto, una gran mesa con bebidas y bocadillos daba la falsa sensación de que estábamos en una fiesta común. Pero algo no encajaba. Algo en el aire se sentía pesado, como si la casa no quisiera que estuviéramos ahí. ¿No sientes que hace frío aquí?, me susurró Dani, mientras observábamos a los demás bailar. Asentí. Había una sensación helada que nos envolvía, y no era por la temperatura. Era algo más,
algo que hacía que la piel se me erizara. La fiesta continuaba, la música estaba cada vez más fuerte y la gente más animada. Laura y Pablo ya estaban en la pista de baile, riéndose a carcajadas, pero yo me sentía inquieta. Dani y yo decidimos explorar un poco más. Nos adentramos en los pasillos, alejándonos del ruido, curiosos por ver más de la mansión. Nos adentramos en un corredor largo y oscuro que nos llevó a una escalera que crujía cada vez que dábamos un paso. Subimos al segundo piso, donde el silencio era total. La música, las risas y el bullicio parecían haber quedado muy lejos. Caminamos despacio, como si no quisiéramos molestar a alguien o algo. Había una fila de habitaciones cerradas, y la mayoría de ellas tenía las puertas entreabiertas, revelando interiores vacíos y cubiertos de polvo. Hasta que llegamos a la última puerta del pasillo, que estaba completamente cerrada. ¿Abrimos?, preguntó Dani, con una sonrisa nerviosa. Asentí, aunque una parte de mí gritaba que no lo hiciéramos. Giró la manija y empujó la puerta, que se abrió con un chirrido. Dentro, la habitación estaba oscura, pero algo brillaba en el centro de la estancia, una caja de madera, pequeña y gastada. Era como si alguien la hubiera dejado ahí intencionadamente. Nos miramos, y, sin decir una palabra, nos acercamos. ¿Qué crees que es?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No lo sé, pero parece antiguo. Quizás sea una especie de reliquia, respondió Dani, inclinándose para observarla más de cerca. Extendió la mano para tocarla, pero en cuanto sus dedos rozaron la madera, la temperatura de la habitación bajó aún más, y de repente, escuchamos un golpe fuerte desde abajo. Como si algo hubiera caído. Nos miramos con los ojos muy abiertos. ¿Eso fue abajo?, dijo Dani, con la voz temblorosa. Antes de que pudiera responder, escuchamos otro golpe, esta vez más fuerte. Y luego, el sonido de pasos pesados, como si alguien estuviera subiendo la escalera. ¿Crees que alguien nos está buscando?, pregunté, sintiendo como mi corazón comenzaba a latir con fuerza. Dani negó con la cabeza. No creo que sea alguien de la fiesta, esos pasos no suenan bien. Retrocedimos lentamente, alejándonos de la caja. Pero antes de que pudiéramos decidir qué hacer, la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros. Quedamos atrapados en esa habitación, y el sonido de los pasos se acercaba cada vez más. Esto no está bien, dijo Dani, susurrando como si no quisiera ser escuchado. De repente, la caja comenzó a temblar. Era como si algo dentro estuviera tratando de salir. Ambos retrocedimos, sin saber qué hacer. Y entonces, un ruido agudo llenó la habitación. Era un chillido, como el de uñas rascando una pizarra, pero mucho peor. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. La caja se abrió sola, y de su interior, algo oscuro comenzó a salir. Era como una sombra, pero más espesa, casi tangible. Empezó a extenderse por el suelo, moviéndose hacia nosotros. Dani y yo nos miramos, aterrados, y sin pensarlo dos veces, corrimos hacia la puerta, intentando abrirla con todas nuestras fuerzas. Estaba cerrada con llave. La sombra se acercaba, serpenteando por el suelo, y una sensación de desesperación me invadió. «¡Ayúdame!», gritó Dani, tirando de la puerta con todas sus fuerzas. La sombra ya estaba a nuestros pies, y sentí como si el frío se apoderara de mis piernas. Mi cuerpo empezó a temblar incontrolablemente. Justo cuando pensé que no teníamos salida, la puerta se abrió de golpe. Laura y Pablo estaban ahí, mirándonos con los ojos muy abiertos. ¿Qué demonios están haciendo?, preguntó Laura, mirando a su alrededor, confundida. Salimos corriendo de la habitación sin decir una palabra, arrastrando a nuestros amigos con nosotros. No podíamos explicar lo que habíamos visto. Bajamos las escaleras corriendo, empujando a la gente que estaba bailando, y salimos de la mansión sin mirar atrás.
Nadie más en la fiesta parecía haber notado lo que había pasado. La música seguía sonando, las risas continuaban. Pero Dani y yo sabíamos que algo oscuro habitaba en esa mansión. Algo que no quería que estuviéramos allí. Esa noche, cuando finalmente llegué a casa, intenté explicarle a mis padres lo que había sucedido, pero no me creyeron. Nadie lo hizo. Solo Dani y yo sabíamos la verdad. La caja que encontramos en la mansión, lo que sea que había salido de ella, todavía estaba ahí, esperando. Y lo peor de todo es que sé que tarde o temprano volveré a cruzarme con eso.